ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Un río de estrellas en medio del vacío. Desde luego está visto que los astrónomos no ganan para sustos, para encontrar cosas sorprendentes. Esta vez la sorpresa les llegó cuando un equipo internacional de investigadores se topó por casualidad, que es como suelen pasar estas cosas, con algo totalmente inesperado. Una enorme corriente de estrellas, fluyendo como un río, en medio de un cúmulo de galaxias bien conocido, el cúmulo de Coma, que está a 300 millones de años luz de distancia. Fijaros, esta corriente de estrellas no estaba unida a ninguna galaxia, sino que estaba entre esas galaxias. El cúmulo de Coma tiene unas 1000 galaxias o así. Bueno, pues entre medias se encontraron este río de estrellas flotando inexplicablemente. Las corrientes estelares, como similares a esta, pues no es la primera vez que se ven, pero siempre se habían visto dentro de las galaxias, es decir, eran flujos de estrellas en el interior de las propias galaxias, y se han encontrado y visto tanto dentro de nuestra Vía Láctea como en el interior de otras galaxias cercanas, pero nunca se había observado una corriente de estrellas en medio del vacío del espacio, fluyendo entre unas galaxias y otras, y además enorme. ¿Sabéis cuánto mide este río de estrellas? 1,7 millones de años luz. Este río galáctico, que ha sido bautizado evidentemente como el corriente gigante de Coma, es el más largo que los astrónomos hayan visto jamás. Es un hallazgo increíble y se acaba de publicar en Astronomy y Astrophysics. ¿Cómo lo encontraron? Pues las primeras observaciones se llevaron a cabo de forma, digamos, personal, ¿no? Con un telescopio relativamente pequeño de 70 centímetros, que es del astrónomo y coautor del artículo, que se llama Michael Rich, que es de California. Pero después, cuando enfocaron la misma zona que Rich había visto con su pequeño telescopio con el William Herschel, que es un gran telescopio de 4,2 metros, después de tomar las nuevas imágenes en alta resolución, de procesar todas esas fotografías, los astrónomos pudieron ver claramente esa corriente de estrellas, ese río de luz que hasta ese momento nadie había visto, un río de luz que es más de 10 veces más largo que nuestra Vía Láctea. Y ese río de luz, esa corriente de estrellas flotaba sola, independiente, en el espacio intergaláctico, en medio de todas las galaxias de este cúmulo, del cúmulo de Coma, pero sin estar asociado a ninguna de ellas en particular. Javier Román, que es uno de los autores o el autor principal de este artículo, dice que esta corriente gigantesca de estrellas se cruzó en nuestro camino por casualidad, y cuando la vimos estábamos estudiando los halos de estrellas situadas alrededor de grandes galaxias, pero de ninguna manera se esperaban encontrarse con algo parecido. ¿Cómo puede aguantar? Es algo que los científicos no se explican. De hecho, este hallazgo, este descubrimiento resulta de lo más sorprendente, porque la corriente gigante de Coma es una estructura muy frágil y se encuentra en medio de un entorno absolutamente hostil, lleno de galaxias que se están atrayendo y repeliendo unas a otras continuamente. Es un ambiente muy violento. Según los autores del estudio, después de encontrar este flujo, han podido alimentar a un ordenador para hacer simulaciones y simular otros flujos así de grandes en ordenador. Les han salido unos parámetros gracias a los cuales esperan encontrar en el futuro más cantidad de ríos galácticos como este y obtener información de ellos, ¿no? Seguramente ahora mismo es muy difícil porque son, a pesar de lo grandes que son, están muy lejos y los telescopios actuales tienen muchas limitaciones, pero dentro de nada, con el futuro ELT, el Extremely Large Telescope, que es un telescopio enorme de 39 metros, ¿no? O con la misión Euclid, que acaba de lanzar la Agencia Espacial Europea, en cuanto empiece a producir datos, se podrá observar con mucho más detalle tanto esta corriente de la Coma como buscar
siguiendo lo aprendido en las simulaciones, buscar otras en otras galaxias lejanas, ¿no? Pues con esos telescopios los investigadores, pues ya os digo, no solamente esperan encontrar nuevas corrientes gigantes, sino acercarse mucho más a la propia corriente de coma y tratar de averiguar cómo es posible que una estructura tan frágil, tan independiente, consiga sobrevivir en un entorno que gravitacionalmente es tan caótico. Los científicos no esperan que esta corriente de estrellas se mantenga durante mucho tiempo. Le dan como mucho unos pocos millones de años, que para nosotros es una salvajada, pero para una estrella son equiparables a minutos, ¿no? Pero desde luego sí vivirán o se mantendrán lo suficiente como para que nuestros científicos y las siguientes generaciones de científicos consigan arrancarle hasta el último de sus secretos. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.